Manolo Sueiro, el pibete. Qué cantidad de cosas que tendrías para contar, pero me tiraste una línea fuera del micrófono, ¿sé qué me dijo Manolo? ¿Qué dijo? Vamos a explicar el trasfondo de todos estos, porque esta cuestión de INASE, vialidad, posiblemente con, perdón, el INTA, y obvio, sí, sí, el desfinanciamiento del CONICET, la educación, hay un trasfondo que es, obviamente, solo intereses políticos. Así sería el arranque de tu columna. Buen día, Manolo. Buen día. Así Buen ¿Cómo nomás. están? día. Redefinilo, Manolo, a Este, ver, no sé. No, siempre uno trata de revisar los ciclos históricos, sociales y económicos de la Argentina y en particular quienes tienen que asumir los destinos de administrar el país, ¿no? Y esto me hace recordar muchísimo la década que se inició en 1989 y que terminó en 1999. La oscura noche menemista, las relaciones carnales, las decimos. relaciones carnales, el disciplinamiento y el sometimiento hacia el imperio norteamericano, la entrega del patrimonio, la soberanía, la resignación, el intento de disciplinar la protesta social, de judicializarla, de encarcelar compañeros y compañeras, no hace falta hablar del indulto a las juntas militar. Pero en relación al Estado, a la administración pública y a sus trabajadores, digamos, ¿cuál Cero. es? Cero. No solo cero, Cero. sino que además en ese momento no había trabajadores contratados o precarizados. La mayoría de los trabajadores del Estado estaban en planta permanente y la única forma de desprenderse de esos trabajadores era con jubilación anticipada o retiros voluntarios. Exacto. Con sumas considerables que obnubilaban a nuestros compañeros, los agarraban y bueno, después se sumaban a la grosa fila de desocupados. Pero lo fundamental, que es una receta histórica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es la de descentralizar la administración pública, descentralizar el rol del Estado, modificar sus funciones y misiones, y por último, de financiarlo, desmembrarlo. Claro. Tal es así que la Comisión Nacional de Energía Atómica fue dividida en 5 partes y hoy permanece en 5 partes. Y la verdad que quedó totalmente desmembrado y la Argentina perdiendo la posibilidad de poder haber desarrollado energía nuclear no bélica, sino tiene múltiples usos medicinales, energéticos, es decir, hay una serie de variables. Lo mismo con el INTA, lo mismo con el INTI. Lo terrible es que un decreto determine o modifique que no se pueden construir hospitales. Hospitales en Argentina. Claro. El desprecio hacia los trabajadores está claro, pues es una cuestión de clase. Y reafirmo lo que muchas veces digo, nos gobierna la pata cívica de la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Totalmente de acuerdo. Y es a partir de ahí donde embaten como embaten. Entonces, un dato que para mí es sumamente llamativo. En 1932 se crea la Dirección Nacional de Vialidad. El Congreso aprueba a través de una ley, no recuerdo el número, alrededor del 1908, 9 por ahí, impulsa la creación de la Dirección Nacional de Vialidad. Argentina tenía 2.000 kilómetros de ruta. La verdad que necesitaba vías troncales, ¿no? Y lo impulsa Emilio Mitre, hijo de Bartolomé Mitre. No, claro. Digo, para poner blanco sobre negro y en contexto, un gobierno con las características como que les gusta reivindicar la etapa que ellos consideran gloriosa de la Argentina, que fue la etapa del centenario, con gobiernos conservadores, ¿no? Liberales, pero lo que están haciendo es llevarse puesta parte de la historia de quienes fueron impulsores y realmente liberales en la Argentina, que pensaron en una Argentina burguesa, pongámosle. Totalmente, totalmente. Poder garantizar la Vos sabés que cuando vos decías recién que lo de los 90, un día como hoy asumía por primera vez Carlos Saúl. Mirá qué dato. Exactamente. No,
Exactamente. 8 de julio de 1989. Tremendo. Qué Después le voy timing. ¿Cuánto? ¿Vos estuviste en esa plaza? No, ¿Sabés cuánto duramos en esta plaza? Minutos. Hasta que dio el gabinete. Pegamos media vuelta y no fuimos. Bungibor. Bungibor. Bungibor en el Exactamente. gabinete del gobierno supuestamente popular. No, me retrotraigo porque por teléfono estuvimos mensajeándonos con Manolo. Agustín Pedro Justo era el presidente. Agustín Justo. Ahí va. Digo, esto lo crea un gobierno conservador, la Dirección Nacional de Vialidad. Histórica, los ranchitos, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Amarillo con el Exactamente. circulito negro. Los obradores. Los 60, los conservadores, a través de una dictadura Frondizi y Lía, Plan Larkin, cierran los ferrocarriles para implementar la ley para los camiones. Ujú. Entonces que necesitaban ruta. Por eso era Potenciarlo importante. vial. Y ahora ya el extremo es directamente no querer nada en el Estado, sino que la ruta la mantengan los privados. Exactamente. Negocio, digámoslo, Sí, con todas las letras. negocio en función de los intereses mercenarios del Exacto. capital, frente a un Estado que ha decidido una gestión que ha decidido mutilar al Estado, desregular y poner en riesgo al conjunto de la sociedad, sin hospitales, sin control vial, sin control aéreo, sin control marítimo. Es decir, estamos en la buena de Dios. Tal cual. La única imagen que queda del Estado hoy, todavía, en la Argentina, es el semáforo que regula el tránsito. Ujú. Si no estaríamos como algunos Ay, no, países, no, ya. todos contra todos, y los peatones tratando de, Ley de la cruzar la selva. vía. Exactamente. Es la ley de la selva, el juego del hambre, salarios Claro. de miseria, disciplinamiento. Hoy una brutal represión a los trabajadores de Giorgalos. Escaña está suspendiendo toda su dotación de personal en Colombre. Es decir, y JP Morgan recomendándole a los grupos financieros y a las corporaciones retiren Que se la vaya. rentabilidad de la Argentina, retiren el capital, retiren las inversiones, dejen de comprar bonos. Ujú. Es decir, hay un preanuncio de una catástrofe. Yo no soy de la idea de cuanto peor o mejor, ¿eh? No. al Acá contrario. lo que está en riesgo, está en juego, son nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compatriotas, de 7.000 compatriotas en situación de calle, pasamos a la Argentina a cerca de 11.400, solamente en la ciudad de Buenos Aires, situación de calle, familias enteras, Sí, ayer vi un hambre, informe. miseria. ¿Y dónde está ese ahorro? Porque ellos continuamente, ¿no? Dicen la justificación Muy para buen los punto. despidos, para los 3.000 trabajadores de Vialidad Nacional que se van a quedar sin empleo. Decís, ¿dónde está el ahorro? ¿O no construir hospitales? Bueno, ok, ¿a dónde destinas esa plata? ¿A una iglesia? No, es la Ah. transferencia de recursos lisa y llana a las empresas y a Claro. las corporaciones que terminan haciendo negocios en la Argentina. Claro. Es dejar en la intemperie al conjunto de la sociedad, al conjunto, no importa qué clase sea, media, alta, media baja, no hablemos del subsuelo de la patria porque directamente somos despreciables para Totalmente. este gobierno, pero dejan a la intemperie de la sociedad y con una narrativa de, bueno, es un ajuste, un ahorro fiscal, que no todos vamos a seguir financiando esto. Bueno, señores y señoras, hoy recién leía un posteo de el ex ministro de Interior, Florencio Randazzo, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros creamos la Agencia de Seguridad Vial y hay controles en la ruta y la alcoholemia. Señor diputado, usted aprobó la ley base, levantó la mano, usted es responsable de esto, usted tiene color arándano. Hay que decirlo. Está bien, Igual sí. como tantos otros que juegan a ser camafeo. Escuchame, párate, porque venís en orden. ¿Vos Sí. te acordás que frente Estoy al medio- Congreso se dieron cita un montón de legisladores, entre ellos el compañero Luis Baterra, legislador, Sí. después ministro? En ese momento se estaba debatiendo la ley de semillas. A mí me gusta Sí. ir a los mercados donde están los compañeros de la Patria Grande, que vos ves papas marrones, moradas, amarillas, Sí, señor. distintos colores.
los tipos no podían permitir que en este país no haya un sistema de semilla controlado y que la manejaran ellos. Exactamente. Entonces la ley 20.247 en Argentina regula la producción, certificación y comercialización de semillas, así como la protección de la propiedad de los cultivares. ¿Cómo van a venir estos originarios a plantar su propia semilla y ellos no tener el negocio? Porque en realidad, en el fondo, lo que estamos cuidando es el patrimonio cultural de naciones que durante siglos han cultivado de esa manera. Pero además son semillas genuinas que Claro. han superado, hasta el sentido, hay estudios, digamos, que indican cómo fue afectando a la población y a la alimentación todas las mutaciones genéticas Sí. que se han introducido en la producción alimentaria. Entonces, estamos en una situación muy compleja, muy salvaje, y lo peor de todo es que estos señores, caballeros y damas, pretenden festejar. Claro. Van a hacer una cena, van a hacer un evento de 200 funcionarios para festejar el nivel de regulación, entre comillas, y hay que subrayarlo, porque esta palabra va a quedar en la historia de nuestro país, desregulación, y alguien va a tener que venir a poner en pie Ujú. sobre las ruinas de la patria, o el intento de ruinas de la patria, esto que están llevando adelante, que es el desmantelamiento liso y llano del Estado en la Argentina. Pero se llenan los bolsillos Totalmente. con las arcas del Estado. Totalmente. Cobran sueldos siderales, hacen negocios, pero estrafalarios. Bueno. Y nos siguen queriendo vender una narrativa de que todos somos parte de un ajuste y de un sacrificio y que vamos a ver el futuro y la buenaventura que nos depara, pero siempre pateando, corriendo largo y la Claro. pelota para adelante, mientras, yo siempre digo lo mismo, ¿no? 15 millones de pibes y pibas en la Argentina no pueden consumir carne ni leche en este país. Sí. No, yo iba a mencionar justo porque como todo está en el marco de procesos bíblicos y parece que estamos como siempre en una en un nuevo capítulo de algún proceso bíblico nuevo, que hoy a la mañana estaba leyendo la noticia de Jorge Ledesma y la inauguración de la nueva iglesia en Chaco, que hablan de un milagro. Chicos, yo ya no me Tu entra en la capacidad de cabeza. asombro, O sea, claro. estoy perdiendo la capacidad de asombro porque, o sea, declara y habla de que por milagro aparecieron en su cuenta bancaria $9.500. Chicos, ¿estamos todos locos? Sí, Vamos sí. a seguir diciendo que milagrosa, y por eso me invitan a Javier Milei a la inauguración de la iglesia. No, peor, que se convirtieron los Los 100.000 pesos pesos en en dólares. Como quieren creer, tipo, el agua en vino, onda. Pero estamos todos locos. ¿Y por qué Sí. en Chaco? De no? hecho, sí. Porque en ¿Por qué Chaco, Chaco? claro, hay que toda Buscar todo esa el trasfondo, totalmente. Bueno, esto que vos comentabas que no eran de Chaco las personas que estaban. Los pastores estos eran todos de Eso también es un norteamericanos, dato a tener en porque me cuenta. contaron, me chismearon. Vieron que ahora encontró un nuevo enemigo. La casta ya no es el enemigo, sino que es el Estado. Claro, El Estado... endemonizado. Exacto. Porque la campaña que vamos a ver para octubre va a tener mucho que ver con todas estas cuestiones espirituales, espiritistas, mesiánicas. No Esotérica. va, exacto, esotérica. esa Sí, palabra sí, me sí, quiero. sí. No va a ir por la discusión política. Te van a dejar afuera de la discusión política. Es que generan porque es importante porque los tipos tienen como, no sé si la habilidad, no sé si lo que sea, pero generan como un movimiento alrededor de eso. Estaba leyendo que el movimiento se llama Invasión del Amor de Dios. Chao. O sea, cortemos con esta cosa porque a mí me preocupa y no puedo creer como el nivel de impunidad con el que Tal cual. hacen estas cosas. Literalmente no va a pasar, chicos, de que se te transformen dentro de No, una caja de obvio. seguridad pesos a dólares. O sea, Yo creo que ahí... la odisea de los giles, pero a la inversa. Yo creo que ahí como que se juegan dos cosas. Una, pero es opinión personal, como que siento que hay una captación de otro público, como se está cayendo a pedazos Va su variando. imagen política, es como, bueno, a ver qué público agarramos.
En este caso, a los creyentes, a los que van a la iglesia, bueno, a los que tienen determinada fe, y después un poco eso, ¿no? Como medio que igual es tomarlos como tontos o no, porque la verdad, la cuestión fe es muy diferente a la política, y meterte en esa como, bueno, se me convirtió la plata y qué sé yo, la gente que está tan arraigada a eso que cree, un poco se le deben mezclar las cosas, siento yo, y ellos se aprovechan en ese entrecruzamiento, digamos. Sí, yo creo que juegan al esoterismo, Tal cual. cual neoloperreguismo, y combinado con persecución y violencia política, es una combinación muy, muy peligrosa para el conjunto de la sociedad, hay que decirlo. El diputado nacional que le gusta tanto hablar de cárcel o bala, Ah, ¿no? sí. Entonces, Me parece no, que perdón. Esper. Esper, que se esconde bajo la falda de Sí. Arroyo Salgado, Ujú. intenta criminalizar, digamos. Hay toda una línea donde finalmente cualquiera que se oponga a esta línea cuasi esotérica puede ser implicado, involucrado como una organización terrorista, Claro. ¿no? Claro. Entonces me parece que lo que están tratando de borrar de la Argentina es parte de la historia no solamente del peronismo, sino más atrás aún, porque vuelvo, Justo fue el impulsor de la Dirección Nacional de Vialidad. Claro. Mira, No fue ni Néstor, ni Cristina, ni Juan Domingo Perón, ni María Eva Duarte de Perón. Entonces hay una gran confusión de cómo resolver parte de la degradación política que acaba de decir Camilo. Van variando de nicho y la búsqueda de nichos electorales, sin duda. sabiendo que en el plano económico ya no hay plan económico y ya Claro. sabemos cuál va a ser el desenlace y todo lo conocemos. Y si la opción que buscan es lo que pasó esta mañana en Panamericana, hay que decir que también la recordamos, porque ese Obvio. mismo camino lo recorrió la inefable Patricia Bullrich allá en el 2001, cuando era ministra Claro. de Trabajo. Claro. Entonces, creo que es tiempo, y me parece que estamos en esa sintonía, que la clase política de nuestro país, sobre todo la principal fuerza opositora, empiece a dar respuestas y herramientas concretas frente a un sinsentido y a la antipolítica que promueve y alienta este gobierno. Porque en el fondo, cuando dicen o nosotros o nada, nosotros tenemos que decir, sí, de vuelta, patria o antipatria. Claro. Ellos son nosotros. Tal cual. La Argentina de pie. Esas antinomias a lo largo de la historia siempre Se resuelve. se resuelven, ¿no? Exactamente. Bradeno Perón, patria Exactamente. antipatria, colonia sí, ¿viste? Colonia no, patria sí, colonia no, digo, todas esas cuestiones. Antes de cerrar, quiero preguntarte, mañana cierra el plazo de alianzas Sí. en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué mirada tenemos desde el movimiento hacia lo que pueda surgir de unidad? Bueno, ellos ya se unieron, el PRO y La Libertad Avanza van por un lado, los radicales, vaya a saber qué van a hacer, pero supuestamente... Están en la peluquería algunos, Sí, sí, Exacto. otros se Literal, ayer estaba leyendo lo de la alianza con La Libertad Avanza. O sea, ya está, digamos, como que ya están caídos de aquel lado, ¿no? O sea, vos sabés que Punto. estamos hablando de la desaparición física directamente. Estamos arriba de un escenario donde la democracia se está reseteando con sus espacios políticos, pues hay que decir, porque la verdad que muchos han dejado de ser partidos políticos. Exacto. Vacíos de contenido, sin ideología, absorbidos, cooptados, colonizados, y cuando no, bancarizados, o no, porque también hay valijas. Si hacemos memoria Claro. con Manolo, conocemos de mínima UCD, PI, MID, Partido Federal, Partido Federal, ¿ese era el de Julio Chamizo o el de Manrique? Manrique. El de Manrique. Nueva Fuerza, el de Julio Chamizo. Exactamente. La cantidad de partidos que han desaparecido. Modín.
Bueno, gracias a Dios. Bueno, pero eso Paufe. es parte de la reconfiguración del claro, panorama eso, político. exactamente, Y exactamente. que puede, o sea, que puede suceder, pero justo ahora yo creo que estamos en ese momento más Sí, bisagra. es bisagra y punto de inflexión, porque en el Ujú. fondo son corrientes ideológicas. Sí, total. Y en el fondo, me parece a mí, lo que está en discusión es cómo se constituye. Miren lo que voy a hablar, los que me escuchan, los que me conocen en los 90, voy a hablar del Frente Patriótico. Claro. Porque ayer un compañero me decía, estamos en una especie de proceso de reorganización nacional, y es fuerte, Es la dictadura. ¿no? Y si uno se pone a pensar, están procesando o intentando reordenar de alguna manera, en un sentido, los destinos de la patria, y entonces ahí donde digo, ¿por qué un frente patriótico? Y donde sin duda la principal fuerza opositora, perseguida históricamente, encarcelada, hostigada, muchos sufrimos el destierro, y perdimos muchísimos compañeros. Hay memoria, Claro. ¿no? Y me parece que esa fuerza es la que hoy tiene que darle una salida al conjunto de la sociedad. Y este proceso de unidad, sin lugar a dudas, porque el movimiento sindical, el movimiento organizado, las organizaciones sociales, las pequeñas y medianas empresas, somos poleas de transmisión de una línea de acción Tal cual. política que tiene una vertiente y tiene 3 banderas históricas. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Justicia social. Entonces, sobre esos pilares creo que está el desafío frente a esta pregunta que hace Walter. Y creo que un vasto sector de nuestra sociedad está pendiente Tal cual. de lo que ocurra, porque necesitamos, la mayoría de los argentinos, sentirnos contenidos y aferrados a una fuerza política que dé una respuesta clara y contundente frente a los desatinos o los agravios y las agresiones de este gobierno, entreguista, neocipayo y neocolonial. Ayer comenzaste un lunes diferente, ¿no? Cuando hablaste de memoria me hiciste acordar. Ayer, por lo menos, una brisa 140. 140, ¿no? Te juro que me emocionó porque la lucha de esa ¿Cómo que hermana buscando, ¿Cómo que no? Pasan ¿Viste? creciendo durante su vida, escribiéndole a un hermano, ¿viste? esperando que alguna vez lo lea. No van a poder jamás, No, jamás con la Tremendo. historia. Jamás van a poder con la resistencia, jamás van a poder con la memoria. Y Apuestan en eso. lo enlazo porque el jueves vamos a ir a la conferencia de prensa para bancar a Fafi, a nuestra compañera Fernández Brionzi, por la situación de despido, de cierre, de cerrar Persecución. persecución directamente. Es abogada de causas de lesa humanidad. Hemos hablado con ella que como que le iban preparando el caminito, Sí. me acuerdo cuando tuvimos la entrevista, nos había contado que un día fue a trabajar y no tenía sistema en la computadora. Y era como, porque a mí que- nadie me avisó nada. Y esto fue hace un par de semanas atrás porque lo recuerdo que Sí, estuvimos. entrevistamos. Y hoy el comunicado del despido total de ella. Sí, esto de terminar con el curro de los derechos humanos, ¿no? Que estuvieron blandiendo esa Mucho bandera tiempo. durante mucho tiempo, tratando de instalarlo, intentaron, bueno, tomar físicamente parte del predio De la ESMA, de claro. la ESMA, es decir, yo siempre insisto, hay una serie de habitantes en Campo de Mayo que no sabemos si efectivamente están ahí. Hay una política que mientras tanto va en paralelo frente a esta realidad. Pasa que quieren aturdir al conjunto Sí, de sí, sí, nuestra sociedad. obviamente. Ese es el Aturdir y evadir determinadas situaciones. No hace falta que hablemos de la causa libre, de las valijas, del avión que entró sin saber por qué no fue revisado. Es decir, hay una serie de elementos que están en tensión en la Argentina. Lo de ayer, sin lugar a dudas, es el hilo histórico permanente, es esa llama viva y que quema de la memoria, de la resistencia. Y por más negacionismo que quieren implantar en la Argentina, esa llama no la van a poder apagar. Imposible. Así que sí, efectivamente el jueves vamos a ir al
tribunales, vamos a exigir que la justicia resuelva. La compañía de la FAFI es compañera nuestra, más integra del Consejo Directivo de la Capital Federal. Es decir, no podemos naturalizar muchísimas situaciones y accionaremos todo lo que tengamos que accionar, sépanlo, y llevará el tiempo que tenga que llevar, pero Flavia va a volver a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos, cueste a quien le cueste, caiga a quien caiga. Algunos celebran el 4 de julio, nosotros vamos a celebrar mañana. Exacto. Yo estoy invitado con la gente de CONICET Provincia, hay un locro. Bien bueno, Pero Va a vos haber siempre con comida. Pero qué bueno, hijo, ¿viste? Un locrito. Un locrito y un mañana, tintito. peronista, popular, Exactamente. independentista. Sí, ¿no? hay que abrazarse a los compañeros y fundamentalmente no bajar los brazos. No bajemos los brazos. Nos quieren convencer de que la utopía es una palabra oxidada, vencida, que no tiene sentido. Por el contrario, San Martín siempre decía que el enemigo es mucho más grande cuando se lo mira de rodillas. Muy bueno. Y nosotros estamos de pie, seguiremos de pie y nuestros hijos, nuestros nietos seguirán de pie. Gracias, Manolo. No, por favor. Impresionante el cierre, pareciera Muy candidato, bueno. pero la verdad es nuestro.